Vivencias. Abiertamente. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias. Ya estamos con Abiertamente, la columna de la psicóloga Gabriela Cuadro, para hablar de la importancia de asumir nuestros errores y la responsabilidad de nuestras acciones, un espacio para dialogar sobre longevidad, y veremos cómo algunas personas perciben los sucesos de la vida en forma distorsionada y también lo acomodan a un rol de víctimas, y esto posiblemente tenga que ver con ese no asumir errores y tomar responsabilidad en el accionar. Muy buenas tardes, Gabriela, muy bienvenida. Muy buenas tardes a los oyentes. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Un gusto. ¿Y qué tema nos traes hoy para cierre casi del año? El ver esos errores que son a veces tan difíciles de asumir y también tomar responsabilidad en las acciones. ¿Por qué cuesta tanto reconocer los errores? Muchas veces reconocer nuestros errores implica que debemos hacer algunos cambios, que debemos repensar algunos paradigmas que guían nuestra conducta, nuestra forma de ver el mundo. Y muchas veces es muy difícil. Y resulta un poco más fácil mantenernos en ese papel de víctimas, pero corriendo el riesgo de que se transforme en un victimismo crónico, que es algo que solemos llamar en psicología estos rasgos de personalidad, que la persona siempre se ve como la víctima. Evidentemente todos conocemos o nos hemos cruzado en algún momento de nuestra vida con alguien que suele echarle la culpa de todo lo malo que sucede en su vida a otra persona, a otras circunstancias, a la época en la que le tocó vivir, a la familia en la que le tocó vivir, a sus compañeros de trabajo, a su familia, a su pareja. Claro. Y bueno, esto es lo que muchas veces se termina transformando en esto, en un victimismo crónico. Y esto viene a ser la contracara de la moneda que hablábamos la columna pasada, de los narcisistas. Los que se creen que ellos son los más importantes, los que tienen la razón, los que tienen la única verdad y que deben ser admirados. Estas personas no, estas personas son la cara opuesta, son aquellas personas en que sienten que no se merecen nada, que la vida no les ha dado nada, que no tienen nada que ofrecer. O sea que a su vez, además de que se victimizan, están convencidos de lo que dicen, no es una posición solo para generar lástima. Suele desarrollarse como un mecanismo de defensa. Al no enfrentar determinadas situaciones, se refugian en el que soy víctima de todos. No tienen autocrítica. Porque al asumir que tienen responsabilidad, que creo que es algo que todos con cierta sentido común, con cierta lógica nos damos cuenta, que de alguna forma siempre incidimos en aquello que nos sucede en nuestra vida, en aquellas decisiones que tomamos van a tener una consecuencia. Y bueno, de allí está que tenemos que constantemente tomar decisiones y no quedarnos en esa actitud pasiva. Pero estas personas no suelen admitir mucho las críticas, le cuesta enfrentar el ser criticados, el decir, bueno, esto te pasa porque tú tomaste esta acción. Claro. Ellos siempre perciben que todos sus actos, lo que ellos hacen, están justificados y no tienen demasiada importancia. El típico, soy un desgraciado y todo lo malo me va a pasar a mí. Voy a cruzar el semáforo y está la luz roja. Todo lo que hago me va a salir mal. Y esto se transforma en una queja de modo casi constante. Ya con esto que estás diciendo, además de victimizarse y esa queja constante, también hay un estado de negatividad que es difícil también de salir de ese estado, ¿no? Como que va generando, es como de a poquito te vas embuyendo en una negatividad absoluta. Exactamente, suele suceder mucho con estas personas y está excelente esto que tú traes, porque esto está muy asociado a este tipo de conductas, que el victimismo crónico es una forma de conducta que algunas personas desarrollan. No es una patología, no está catalogado de esta manera, pero sí este tipo de comportamiento está muy relacionado con esto que tú traes, con la depresión, con la ansiedad, con esa postura defensiva.
Entonces, no es una patología, pero sí, es un comportamiento que es bastante depresivo, bastante negativo, y que hace que la persona constantemente esté en ese círculo vicioso. No hago nada para cambiar mi situación porque, de todas maneras, no depende de mí. Es lo que esta persona piensa. Claro. No asume la responsabilidad de su propia vida. También manejan mucho lo que es el chantaje emocional y la manipulación para lograr sus objetivos. Por ejemplo, mirá, no consigo estudiar, no se me da, los profesores me tienen idea, voy a dejar de estudiar, necesito seguir viviendo en casa de mis padres, aún con 40 años, porque no tengo suerte, todo el mundo me da vuelta a la espalda. De esta forma también usan ese chantaje emocional para lograr mantenerse con esa conducta tan introvertida, tan para adentro, tan negativa. Mantienen esa actitud pasiva ante todo lo que sucede. La vida pasa por ellos, no pasan ellos por la vida. Claro. Bueno, y suelen tener sentimientos de culpa, porque no se sienten responsables, pero sí se sienten víctimas. Y muchas veces, cuando uno trata de dialogar con estas personas, a ver por qué piensa, cuál otra explicación puede haber para estas cosas que todas le suceden a él, sí, según la forma en que lo ve. Y se inventan explicaciones para no poner la culpa en sí. Ellos no son capaces de dar una explicación lógica de por qué les pasa. Y se inventan muchas veces toda una historia, toda una novela, para poner la culpa hacia otros. Y soy así porque mis padres no me dieron amor, porque no me supieron amar cuando era pequeño, y soy así porque todo el mundo abusa de mí porque soy demasiado bueno, y bueno, y me pasa esto porque tengo mucha mala suerte. Y es muy difícil convivir o trabajar con una persona así, porque como tú decías, esa negatividad que tienen muchas veces impregna. Tenemos que saber que somos energía, y este tipo de energía negativa muchas veces evidentemente va a alejar a todos, porque todos tratamos de preservarnos, claro, nuestra salud mental, nuestro bienestar, y no estar con personas que tienen estas características, lo cual es muy saludable. A propósito, Gabriela, de esto que estás diciendo, también es común ver a muchas personas grandes, no sé si es dentro de este tipo de las personas que se victimizan, pero es común ver a la gente grande mirar para atrás y culpar, como bien decís, a los padres, a la educación, a las oportunidades, y siempre estar mirando, y son personas ya grandes que, o sea, tienen que seguir adelante, ya no hay que echar la culpa más a nada, ahora la responsabilidad es de uno a determinada. ¿Hasta qué edad la gente sigue con esta idea de seguir culpando las cosas que le pasaron en el pasado? Digo, no hay un límite como para decir, bueno, esto ya pasó, hay que pasar raya, ¿no? Exactamente, esto sucede mucho con los adultos mayores, que suelen victimizarse y ponerse en esa posición, o bueno, porque tuvieron una vida difícil, una infancia difícil, y ahora cuando son mayores, mis hijos no me vienen a ver, me tienen abandonado, mis sobrinos no me quieren, el dinero no me alcanza, el Estado no me apoya. Siempre ponen la culpa y el foco en lo negativo, en su condición de víctima. Claro. Y muchas veces este tipo de comportamiento en la vejez se hace más acentuado. Es verdad que al ir perdiendo determinadas capacidades, incluso capacidades físicas, las personas tienden a sentirse más vulnerables, más desvalidas. Claro. Pero esto en particular, este victimismo crónico, está asociado mucho a los rasgos de personalidad y a las formas de enfrentar la vida, a los mecanismos de defensa, a la fortaleza. Pero sí, es así. Muchas personas mayores, estos sentimientos se incrementan, con lo contraproducente que es, como decíamos, nadie quiere estar cerca de una persona que solo quiere hablar de ella y de las cosas malas y de todo lo que el mundo entero la ataca y le hace, y no toma responsabilidades de, bueno, tal vez mis hijos no me visitan porque tengo este tipo de conducta. Tal vez mis vecinos no me saludan o mis vecinos no vienen a visitarme porque siempre estoy hablando de mis enfermedades, de que me tienen abandonado, de que no puedo con esto. Es muy importante también repensar esto.
y tener en cuenta que está muy, muy ligado a la ansiedad y a los miedos. Sí, pero por lo que estás diciendo, siempre tiene que haber alguien que los ayude a este razonamiento que estás diciendo, porque si no, difícilmente esta persona se dé cuenta de esas culpas o de esas responsabilidades, pues está convencido de que lo que le pasa es irreversible, ¿no? Perfecto, me diste el pie perfecto. Estas personas tienen mucha dificultad para gestionar sus emociones. Y esto que tú me decís es el pie ideal. ¿Qué podemos hacer para ayudar a estas personas? Porque muchas veces los queremos a pesar de esa forma tan particular que tienen. Son personas que las queremos y tenemos un lazo. Debemos escucharlos, tratar de ser empáticos con su malestar, su sufrimiento, y hacerlos saber que entendemos que se siente así. Pero, y acá viene el gran pero, no reforzar sus lamentos y no avalar esa búsqueda inconsciente que tiene de atención. No es que debamos confrontarnos a ellos, sino sencillamente devolverles algo positivo. Sí, eso que tú decís es verdad, pero fíjate, tenés tu casa, podés andar por tu pie, podés hacer determinadas cosas. Si te molesta tal cosa, ¿por qué no intentás otra cosa? Es decir, si hacemos siempre lo mismo, vamos a obtener el mismo resultado. ¿Por qué si siempre te hace sentir mal? ¿Por qué no tratas de hacer otra cosa para ver si podés superar eso? No reforzar y decirle, sí, es espantosa tu vida, la verdad, que pobre de ti. Eso no le colabora a esta persona. Lo que tenemos que hacer es ampliar su mirada, no desde la confrontación, sino desde el ofrecer diferentes formas. Claro. Sí, y es muy importante no dejarnos enredar en su discurso, que no nos haga sentir que de alguna manera somos responsables, porque ellos siempre están tirando la responsabilidad y la culpa hacia otra persona. Y evidentemente ese resentimiento puede dañar las relaciones, porque nadie quiere estar en una relación en la que se siente el culpable o que el otro lo está señalando. Así que bueno, apoyar, guiar, que cuestione realmente cuál es su rol y su responsabilidad en esa situación. Preguntarle, ¿y qué podrías hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Y qué otra solución se te ocurre para evitarlo o para abordar ese problema? Y cuando esto no sucede, cuando no logramos comunicarnos y esta persona no logra visualizar otras opciones de vida, consultar a un profesional que esté enfocado en trabajar la autoestima de esta persona, que le colabore con las habilidades sociales, con la comunicación, para que logre tener una comunicación más asertiva, y trabajar con esas creencias irracionales que tiene de que todo le pasa a él, que es el desdichado del mundo, que bueno, que ha venido para sufrir a este mundo. Que trate de identificar y conocer, y sobre todo gestionar sus emociones, para así poder modificar ese patrón de conducta aprendido, que es ponerse en el rol de víctima. Porque esta persona que se pone en el rol de víctima en una relación con un narcisista es realmente una relación muy nociva, muy tóxica para ambos. Así que bueno, esto era lo que les quería traer un poco. Si conocemos a alguien... tenemos acá, Gabriela, algunos mensajes que no te quería cortar porque estabas dando herramientas como para solucionar este tipo de problemas. Te los voy a leer todos para que después tú los puedas ir respondiendo. Claro. Acá nos dicen, como siempre muy interesante escuchar a Gabriela, me gustaría consultar por qué hay ciertas personas que tienen el don de la victimización, de no asumir nada. ¿Es un tema de personalidad o simplemente es una característica propia de algún tipo de patología? Nos manda saludos Miriam. Te sigo leyendo, Gabriela. Sí, Juan claro. nos dice, creo que no asumimos errores, algunas veces por miedo, por vergüenza, por no reconocer que nos equivocamos. Los años te enseñan que cuanto antes reconoces el error y te responsabilizas, es mucho más fácil continuar, y nos manda saludos Juan. Y Sergio nos dice, culpar a los demás es una actitud irresponsable, pero muy característica de los seres humanos que siempre buscamos culpas y culpables y no nos ocupamos de lo que realmente tiene importancia, que es solucionar errores u equivocaciones, porque somos seres imperfectos y eso cuanto antes lo reconozcamos mucho mejor. Muy bueno el programa y nos manda saludos Sergio. Bueno, ahora te dejo, Gabriela, para que los puedas ir contestando. Muchísimas gracias a todos los oyentes por sus preguntas, porque nos ayudan a construir una mejor visión de la situación. Debemos recordar que estas personas
tienen este tipo de comportamiento como un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho gestionar sus emociones. Claro. Aceptar que no son perfectas, aceptar que van a fallar, pero dentro en el fallar es que todos aprendemos, en el cometer errores, en equivocarnos, pero la clave está en aprender de esos errores, porque evidentemente aprendemos mucho más de un error que de un acierto. Algo que nos va bien es un éxito y seguimos adelante. Pero bueno, una equivocación nos permite replantearnos diferentes aspectos de esa situación. ¿Qué hice equivocadamente? ¿Cómo afecté a los demás? Hay que ser empático, hay que aceptar que de alguna manera, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, pudimos perjudicar a otra persona, pudimos hacerla sufrir, hacerle daño. Y hay que aceptar, es nuestra responsabilidad, como muy bien decía Sergio. Hay que aceptarla, hay que reconocerlo, porque es parte, entre comillas, de la indemnización que sufre la otra persona. Decirle, mira Andrea, me equivoqué, discúlpame, no era mi intención hacer esto. Claro. Estaba en un mal momento, reaccioné de esta forma. Discúlpame, vamos a tratar de solucionar desde otro lugar. Pero eso requiere también mucha fortaleza emocional, el poder reconocer, mostrarse vulnerable, mostrarse como una persona que falla. Claro. Pero esto nos permite aprender, nos permite reconstruir nuestros vínculos y seguir adelante. Y con un capital de aprendizaje tan importante que en situaciones similares lo vamos a usar y nos va a evitar cometer esos errores. Ahora, quedarnos en esa negativa, no es mi culpa, yo soy la víctima, a mí siempre me hacen daño, va a hacer que este círculo nuevamente caigamos en ese lugar. Va a ser como un sufrimiento infinito, porque esa persona no puede ser feliz. Nadie es feliz teniendo una autoestima tan baja y sintiéndose culpable y víctima de todo lo que el mundo entero le hace. Es una forma de empoderarse y decir, sí, me equivoqué. Bueno, me pude haber equivocado por 1.000.000 de razones. Creo que fue por esto. Te pido disculpa, Andrea. Estuve mal, pero voy a seguir adelante. Ayúdame, apóyame y cuando veas que estoy equivocada, decime si ves que no lo puedo ver en ese momento. Aprender y seguir adelante con mi vida. Porque creo que esa es la clave de la vida. Fallar, aprender y seguir. Nos vamos con muchos deberes, como te digo yo todos los miércoles, ¿no? Nos dejas deberes, todos los programas, cosas para pensar y replantearnos, no solo porque nos pueda pasar a nosotros, le pueda pasar a un ser querido cercano, pero bueno, todo esto para irlo trabajando, irlo pensando, y si es necesario, como siempre, buscar ayuda profesional, que es importantísimo. Ha sido un gusto como siempre y creo que en este camino de seguir creciendo juntos está la clave. Ir aprendiendo entre todos y apoyándonos y seguir adelante. Ha sido un gusto como siempre y les deseo una muy buena semana a todos. Muchísimas gracias, Gabriela. Te agradecemos y te deseamos una muy buena semana. Un beso y gracias. Un beso, adiós. Agradecemos a Gabriela Cuadro por su columna Abiertamente. Los voy a invitar a hacer una breve pausa. Van a quedar abiertas nuestras líneas de comunicación y... Vivencias.